Bueno, arrancamos. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Y bueno, mi nombre es Carolina de León, soy gerenta institucional de IAB Uruguay. Y en nombre de Comscore, de la CUAM y de IAB, queremos agradecerles a todos por acompañarnos en este webinar que hemos organizado en conjunto, donde vamos a poner foco en Connected TV en Uruguay. Al igual que el año pasado, desde Comscore nos convocaron para invitarnos a colaborar en la realización de este estudio y organizamos hoy este webinar justamente para presentar no solo los resultados del mismo, sino también para conversar con referentes de la industria acerca de las tendencias y perspectivas sobre el futuro de la publicidad en CTV en Uruguay. La presentación va a estar a cargo de Ignacio Dufour, que es Senior Sales Manager de Comscore Conosur. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Caro, ¿qué tal? Buen día a todos. Qué bueno tenerlos por acá. Correcto. Bueno, después Nacho les va a ir contando, luego de su participación, como les decía, va a haber un panel de referentes, de expertos, que va a estar moderado por Elena Españolo. Y bueno, pero como les decía, los detalles ya los van a ir conociendo. Lo que sí les adelanto que primero este webinar está siendo grabado, por lo tanto después de que termine se los vamos a estar compartiendo a todos, junto con la presentación que nos va a compartir Nacho. Así que bueno, los dejo de mi lado y agradecerles nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Qué bueno que están acá, gracias por participar. Como bien dijo Caro, este es el segundo año que hacemos este estudio. Lo hacemos a nivel regional. El año pasado también lo presentamos, también me tocó presentarlo a mí, así que es un placer poder darle seguimiento a esto. Primero que nada, siempre obviamente queremos agradecer a los patrocinadores que pudieron hacer este estudio posible, o sea, este fue un esfuerzo de industria. Ciprocal, OMG, Pluto, Roku, Samsung Ads, Total Play, Kiwi, Canela, Televisión, Mercado Libre, Warner, fueron todos participantes que nos permitieron poder hacer este estudio en 6 países de la región. Y también, obviamente, agradecer a los patrocinadores institucionales que nos colaboraron y nos ayudaron para poder entender cuáles eran las necesidades de cada mercado y en qué deberíamos estar eh, enfocándonos. Para el día de hoy vamos a revisar o vamos a hablar un poco de lo que es CTV, OTT, Addressable and Advertising para 2023. ¿Sí? La primera ola de este estudio la hicimos en 2022 y siempre el objetivo de este estudio es encontrar, ¿sí? Qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema de Connected TV en la región. ¿Sí? Era un ecosistema que cuando hicimos la primera ola estaba incipiente y la segunda ola nos va a permitir entender cómo eso evoluciona. ¿Sí? Este estudio, para los que capaz que no participaron el año pasado, tiene la misma metodología que la primera ola, se dividió en dos grandes secciones. Por un lado tenemos toda la parte que nosotros le llamamos cualitativa, o se le puede llamar de oferta, en la cual hacemos entrevistas en profundidad a aproximadamente 25 expertos a nivel regional. Y por otro lado, tenemos una parte que es cuantitativa o que se le puede decir de la demanda, en la cual hacemos encuestas en los 6 países de la región que tuvimos este estudio para entender cómo funciona la demanda. O sea, qué están esperando los espectadores, cuáles son las expectativas que el mercado tiene, ¿sí? Desde el punto de vista del consumidor. Obviamente que parte de esto, cuál es el contexto, es que cuando hicimos la primera ola nos encontramos con muchas dudas que aún así hoy en día permanecen. O sea, que CTV es una Smart TV, es una OTT. Cuando hablamos de Netflix, sí, no, es mobile, no es mobile. CTV también cuenta y por eso una de las primeras cosas que hicimos con la primera ola del estudio y que reforzamos en este es a través de las entrevistas en profundidad definir qué es Connected TV, ¿sí? Y lo que surgió de este primer estudio, de esta primera ola, fue esta idea de que Connected TV se define como el consumo de contenidos audiovisuales que se transmiten por medio de Internet a televisores o dispositivos externos conectados a estos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que consumimos contenido que está en Internet a través de una tele. El punto importante acá es que consumimos a través de una tele. ¿Por qué esto es importante? Porque el dispositivo
va a cambiar la experiencia. Y acá lo importante es la experiencia, porque al fin y al cabo la diferencia entre un Connected TV y un OTT es que el OTT la podemos consumir desde una tablet, desde un dispositivo móvil, desde una computadora. Y lo interesante de esto es que nos separamos de esa experiencia que también es válida como punto de contacto, pero nos separamos a una experiencia que normalmente es mucho más inmersiva. ¿Por qué? Porque la televisión se ve normalmente en lugares tranquilos, los hogares están preparados para recibir, se arman espacios íntegros alrededor del aparato, o sea, de la televisión, entonces cambia automáticamente la experiencia, ¿sí? Otra de las definiciones que a mí siempre me gusta arrancar cuando doy esta presentación es para que hablemos todo de lo mismo. Son 4 definiciones básicas que, por mi experiencia, todo el mundo las pronuncia, pero no necesariamente todos entendemos lo mismo por esos acrónimos. Sí, bueno, OTT, ya lo definí recién, es el consumo de contenidos que se consumen en Internet, pero no importa el dispositivo, ¿sí? Acá podemos ver móviles, tablets, computadoras. SVOD o Subscription Video On Demand, básicamente son los servicios de consumo de contenido por suscripción en los cuales nosotros pagamos dinero y accedemos a esos contenidos, ¿sí? Sin publicidad. ¿Qué es la diferencia con los AVOD, que son las plataformas soportadas por publicidad? O sea, acá accedemos al contenido, pero lo hacemos, ¿sí? O podemos acceder a esa plataforma, esa plataforma se sostiene a través de publicidad. Ayer escuché una definición muy buena que dice, o pagamos con la billetera o pagamos con nuestros ojos. Básicamente sería esa la diferencia. Y por último tenemos los FAST, o Free Ad Supported Streaming Television. ¿Cuál es la diferencia entre un AVOD y un FAST? Básicamente va a ser que en el FAST no vamos a poder elegir qué vemos. Sería como el viejo, o sea, los que nacimos en la década del 90 o antes, la vieja televisión, ¿sí? En la cual nosotros sintonizamos un canal y ese canal normalmente habla de un contenido específico, pero no podemos elegir el capítulo, ¿sí? Un ejemplo que se me ocurre acá puede ser Pluto, por ejemplo. Pluto tiene canales en los cuales pasan no sé si fue popular en Uruguay, pero a mí me gustaba mucho, pasan los canales, los capítulos de MacGyver de los 80, y estos capítulos están concatenados y van uno atrás de otro con publicidad intercalada, pero nosotros no podemos elegir qué capítulo vemos. Sintonizamos y vemos lo que está sucediendo en ese momento. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre FAST y AVOD. Ahora vamos a entrar y vamos a enfocarnos un poquito, vamos a hacer un viaje desde una mirada más regional a una mirada más local, ¿sí? La realidad es que CTV está creciendo muchísimo. Hoy en día lo que hacemos es observar qué está sucediendo en países como Estados Unidos o en continentes como Europa, donde esto capaz que está un poco más adelantado. Pero lo interesante de haber realizado la segunda ola es poder ver cómo esto avanza, ¿no? Para hacer una idea, en la TAM completo nosotros calculamos 55% de penetración de Connected TV, ¿sí? Esto es altísimo. Ustedes dirán, capaz que no es tanto, estamos hablando de un crecimiento year over year versus el 41% de penetración que teníamos en 2022 y son aproximadamente 20 millones de personas en la región que consumen Connected TV. Y si esto lo abrimos por los diferentes países que vemos, podemos ver, bueno, la particularidad de Uruguay, que creció casi un 40%, o sea, pasó de un 31% de penetración a un 43% de penetración, eh, hasta países como Colombia, que crecieron un 47%, Chile, que creció un 42%, o Argentina, que creció un 39%. O sea, tuvimos crecimientos exponenciales muy grandes a lo largo de toda la región con respecto a la penetración, teniendo en cuenta que usamos la misma metodología para medir y calculamos la penetración de la misma manera, ¿no? El único caso particular de todo esto es Brasil. Por si las dudas, para los que están observando, todo lo que son líneas grises es medición 2022, todo lo que es líneas violetas, no me juzguen, no sé diferenciar bien los colores, es la ola 2023, ¿sí? Entonces, cuando
parte de lo que hicimos en la hora 2023 fue evaluar cuáles fueron estas cosas que cambiaron entre 2022 y 2023 para entender por qué se generó este incremento. Principalmente la pandemia, ¿sí? Yo sé que es una mala palabra decirlo hoy en día, pero la pandemia generó cambios en los hábitos de consumo y en los hábitos de las diferentes formas de conectarnos al contenido, y eso fue evolucionando, ¿sí? Lo vemos en la ola 2022 y 2023. El cambio de infraestructura y dispositivos. Hoy en día tenemos un cambio súper importante que es el desarrollo de plataformas disponibles. Tuvimos una expansión gigante con respecto a la oferta que tenemos disponible, no solo de servicios, sino de infraestructura y de hardware. De hecho, desafío a cualquiera a que consiga una tele sin smart, cuando al revés, antes era un punto de venta, o sea, yo te vendo una tele normal o puedes pagar un premium y acceder a una tele smart. Hoy en día es más difícil conseguir una tele que no sea smart que una que sea smart, ¿sí? Y por último, las audiencias. Las audiencias están acostumbrándose a acceder a estos multipantalla, plataforma, consumo de contenidos, y se están acostumbrando al cuándo, cómo y dónde ellos quieren, ¿no? Ahora, el principal motivador y por el cual todos nos encontramos acá es cuáles son las ventajas de Connected TV, ¿sí? La principal ventaja que vamos a hablar es esta idea de que la televisión conectada une dos mundos. Estamos conectando lineal y estamos conectando digital. Y lo principal que nos brinda digital es esta idea de tener feedback, ¿sí? Nosotros no es un canal one way de comunicación, sino no es que solo enviamos información, sino que tenemos la posibilidad de enviar y de recibir información, ¿sí? A través de estos servicios. Recibimos qué ve la gente, qué elige, cómo lo elige, en qué momento, cuánto tiempo lo ve, cómo lo ve, si lo ve todo junto, si scrollea mucho, si scrollea poco. Hoy en día tenemos un montón de información estructurada y semiestructurada de lo que está ocurriendo dentro del ecosistema. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tener esa información nos va a poder permitir segmentar y medir mejor, ¿sí? Hoy en día es uno de los principales atrayentes dentro de este contexto. Y después nos va a permitir algo súper importante, la gestión. O sea, yo voy a poder, desde el punto de vista del anunciante, voy a poder tener brand safety, voy a poder tener una oferta amplia, diversa y específica a la vez, clusterizable, ¿sí? Y voy a poder monitorear y gestionar la compra. Y por el lado del usuario, voy a tener más disponibilidad, el timing. ¿Cuántos de nosotros habremos esperado la hora de la semana o el día de la semana en el cual transmitían el programa que queríamos ver y por alguna razón nos olvidábamos y tenemos que esperar la repetición que iba a ocurrir, vaya a saber uno cuándo, o ver el capítulo de la semana que viene? Hoy nuestros hijos, por lo menos en mi caso, o las generaciones más jóvenes, no están acostumbradas a eso y están acostumbradas a poder ver lo que quieran cuando quieran, ¿sí? Y están acostumbradas, y lo vamos a ver más adelante, a que la experiencia sea tailor-made, o sea, sea para ellos, específica, y de una manera en que puedan experimentar esto eh, de una manera más personalizada, ¿sí? Y obviamente el alcance incremental que a los anunciantes le va a permitir atraer esas audiencias nativas digitales que capaz que no están viendo la tele lineal, ¿sí? Y los permiten captar y calcular como un alcance incremental. Ahora nos vamos a meter en lo que son hallazgos estrictamente de Uruguay, por eso yo les decía, íbamos a ir de los más macro a los más micro, ¿sí? Como dijimos antes, Uruguay tiene un 43% de penetración, ¿sí? De personas que observan o que consumen Connected TV o consumieron Connected TV en el último mes. Eso es aproximadamente un 43% sobre las 3,1 millones de personas, y el cálculo no me falla, son aproximadamente 1.450.000 personas, 1.400.000. Eh, entonces, es interesante entender que obviamente podemos ver una capilaridad. La gran mayoría es Smart TVs, por lo que yo les mencionaba antes. Hoy es más difícil conseguir una tele que no sea Smart que sea Smart. Los set-top boxes de los prestadores de servicios, streaming stick, consolas de videojuegos, etc.
Obviamente que no es la única forma de consumir videos, ¿sí? Tenemos toda la parte de OTTs, o sea, casi el 90% de las personas que consumen contenido online lo pueden hacer desde smartphone, ¿sí? Hoy en día estamos hablando de un gran tipo de penetración. El tema es cómo lo usamos, ¿sí? ¿Cómo es el uso de la TV conectada en Uruguay? Para hacer una idea, un promedio de 6,7 suscripciones de streaming por hogar nos da el CTV, 3,6 de pago y 3,1 gratis. Esto creció exponencialmente con el año pasado, sobre todo teniendo en cuenta de que, estoy hablando año pasado, en realidad es 2022. Tengan en cuenta que este estudio lo realizamos en 2023. En 2023 presentamos el de 2022. Aumentó exponencialmente la oferta con respecto a qué tipo de servicios hay disponibles. Y lo interesante de esto es que los AVOD tienen su espacio y tienen su espacio bastante delimitado y son ampliamente consumidos, ¿sí? Para hacer una idea, el 95% de los hogares declaró que vio un contenido al menos en uno de estos servicios en el último mes. O sea, eso es un gran nivel de penetración. Y de ese 95, el 88% dijo que vio varias veces a la semana. Entonces, no solo estamos hablando de un gran reach, sino que estamos hablando de una alta frecuencia. O sea, podemos impactar a la misma persona varias veces porque no es un espectador golondrina. No es que no viene y se va, sino que está ahí y está enganchado y está consumiendo contenido. Pero hablando de cómo consumen los contenidos los hogares de Uruguay, lo interesante de esto es que obviamente hay ciertas cosas que no nos extrañan. Los días sábados y domingos son los días que declaran mayor cantidad de consumo. El 18% dice que ve otros días, ¿sí? Pero lo interesante de esto no es cuándo lo ven, sino el alcance incremental que nos va a brindar. ¿Sí? El 52% de las personas que contestaron la encuesta nos mencionó que ve un programa, una película con otra persona en la sala. Automáticamente eso nos da un alcance incremental, ¿sí? De un 50%. Entonces, si yo 100 personas vieron mi anuncio, estaría bien calcular que en realidad estuve llegando a 150 personas, ¿sí? Porque es esta idea de ver este alcance incremental que estamos observando o que tenemos la posibilidad de impactar. Pero aparte, que nos dijo que ve con otra persona, nos está diciendo que presta total atención mientras ve un video. O sea, estamos viendo que el 60% de las personas presta total atención mientras ve un video. Esto es altísimo. Obviamente que con respecto al contenido no hay muchas sorpresas. Películas, series, deportes, noticias. Un 25% ve a través de Connected TV noticias locales y en vivo. Lo interesante de esto, yo me metí un poco a explorar los datos más crudos, pues siempre me gusta encontrar perlitas. Y me dio la casualidad que, bueno, yo soy de Argentina y lo hice también cuando hicimos la presentación de Argentina. Y obviamente el primer deporte probablemente en toda la región, es fútbol. Sí, eso no se discute, nadie lo discute, pero pasaba que en Argentina las generaciones más jóvenes, como segundo deporte, tenían boxeo y los más grandes tenían como tenis. ¿Sí? Estaba muy, muy, muy marcado qué tipo de deporte seguía después de fútbol, o sea, cuál era el second best, porque nadie le va a sacar el primer puesto a fútbol en ningún lado. Lo interesante es que me metí a hacer el mismo ejercicio por Uruguay y la penetración del segundo deporte se mantiene y es básquet. ¿Sí? Es la misma en todos los grupos etarios. De 18 hasta más 55 años ven básquet. Y eso me llamó mucho la atención. Claramente puede ser cosas que yo no tenga la particularidad de conocer de temas más locales, pero me llamó mucho la atención a la hora de hacer el análisis. Y cuando hablamos de publicidad en TV conectada, que me imagino que es por lo que todos están acá, lo interesante de todo esto es que las personas experimentan una TV abierta, el 75% nos dijo que experimenta que hay más publicidad en la TV común que en la TV conectada. Y el 70% nos dijo que interrumpe más su experiencia en la TV común
que en la TV conectada. Esto es interesante entender por cómo funcionan los formatos, qué tipo de formatos tenemos disponibles. La TV conectada nos va a permitir, y esto le estoy trayendo algo del estudio del año pasado, pero me parece relevante a lo que estamos hablando. La TV conectada tiene multiplicidad de formatos, ¿sí? Uno de los formatos que más le gustaba a las personas encuestadas el año pasado era esta idea de que tener publicidad en espacios muertos. Pauso una serie, estoy buscando un contenido. La publicidad ahí no molesta. De hecho, es bien vista. Es tipo, no me estás interrumpiendo el contenido. Está buenísimo que podamos ver publicidad. No me molesta ver la publicidad, pero no me interrumpas el contenido. Entonces, la publicidad conectada, o sea, la TV conectada da esta posibilidad de tener multiplicidad de formatos en espacios diferentes que hoy en día, capaz que en la TV lineal no tenemos. Y hay un 65% de brand recall, ¿sí? De los espectadores de CTV recordaron con claridad el tipo de anuncio de video que se mostró antes del programa o película. Un 65% nos dijo que recordaba esto, ¿sí? De hecho, hay un tema que prefieren los pre a los mid-rolls, ¿sí? Bueno, y como decía antes, esto acá repetimos información, el 30% de espectadores percibe la publicidad de Connected TV interrumpe, o sea, tenemos un 70 que no opina que no interrumpe su experiencia. Obviamente que acá hay un tema, y esto es muy importante, que es como marketers, como anunciantes, como publicistas, como publishers, como parte del ecosistema digital que hoy estamos, o no digital, tenemos muchas más herramientas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que mencionaba antes, tenemos feedback, tenemos comunicación en dos sentidos, tenemos la posibilidad de optimizar las compras, tenemos todo, pero del otro lado tenemos personas que se acomodan rápidamente a esto y se vuelven mucho más exigentes. ¿Sí? Por ejemplo, el 42% de las personas nos dijo que la publicidad tenía que ser relevante para ellos, sus intereses o sus hobbies. Y el 31% que sea relevante a lo que estaba viendo. Ya no le puedes mostrar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, hay un desafío en el cual tenemos que poder optimizar esto. Podemos entender quién tenemos del otro lado, qué audiencia tenemos del otro lado, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y poder atacar eso específicamente. ¿Por qué? Pues ya el usuario, no sé, Gen Z, eh, no espera que le muestren pañales para adultos, ¿sí? ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Qué es relevante todo esto que me estás mostrando? ¿No? Entonces, lo interesante de esto es que eh, tenemos alguien del otro, o sea, tenemos muchas más herramientas, pero del otro lado tenemos a alguien mucho más exigente, ¿sí? Pero obviamente esto paga. ¿Por qué? Me pasé uno. Porque uno de cada tres personas declaró haber buscado en línea información de un anuncio que vio en Connected TV y uno de cuatro declara haberse entrado a un nuevo producto, ¿sí? Y uno de cada cinco habló de un anuncio con alguien, el famoso boca en boca, ¿no? Esto es interesantísimo porque nos permite, en cierta manera, entender que esta optimización tiene del otro lado sus frutos, ¿sí? El esfuerzo tiene sus frutos. Y por último, y ya para terminar, y le voy a dar paso a los que están en el día a día con esto y los especialistas para que hablen un poco de lo que está pasando más allá de lo que está ocurriendo desde el lado de la demanda. Cuando le preguntamos a los expertos qué iba a pasar con la publicidad en Connected TV, con este mundo que está creciendo y está creciendo de manera tan exponencial, nos dijeron que el presupuesto actual de Connected TV en un mix de medios off y on, hoy están entre un 3 y un 10%. Se espera que el pronóstico para los próximos 5 años sea entre un 25 y un 50. ¿Sí? Para que se den una idea, estos, eh, estas entrevistas en profundidad no se le hacen solo a agencias y anunciantes, sino que buscamos hacer estas entrevistas en profundidad a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, lo interesante de esto es que el ecosistema en sí mismo está viendo que va a haber un crecimiento. Por último, y para dejarles, me parecía interesante dejar cuáles son los key takeaways que vimos hoy para que se los lleven.
Obviamente esto está quedando grabado, lo van a poder revisar, la presentación creo que les va a llegar de todas maneras, pero es interesante ver cómo Connected TV creció un 39% year over year, ¿sí? Llega casi a la mitad de la población, estamos hablando de un 43%. El 52% de los espectadores declara haber siempre aboneado CTV con otra persona en la sala, o sea, estamos teniendo un incremental reach interesantísimo. Y el 65% de los espectadores recordaron haber visto anuncios de video antes del programa. O sea, tenemos un brand recall interesante. Y por último, y súper importante, no, nos quedan dos. Tan solo el 30% de espectadores percibe la publicidad Connected TV e interrumpe su experiencia de consumo. Y por último, se espera que la inversión de CTV aumente a 25 a 50% en los próximos 5 años. Esto es súper interesante porque es un proceso en el cual obviamente va a haber una curva, va a haber una curva de adopción, va a haber una curva de experimentación porque es un formato nuevo, son formatos nuevos, es un ecosistema nuevo, pero lo que les podemos asegurar es que ese ecosistema está creciendo, que está fértil porque hay brand recall y la publicidad no parece intrusiva, y tenemos un incremental reach súper interesante del 52%. Ahora, habiendo dicho esto, les voy a dejar el material cualitativo. La realidad es que acá vimos un pedacito de lo que es el estudio de Connected TV, o sea, vimos una bajada limitada, hay muchísima más información con respecto a Connected TV, pero en el caso de la parte del cualitativo siempre intentamos dejarlo disponible para todas las personas, porque pues nosotros creemos que este tipo de información nos ayuda a crecer como ecosistema. Que todos hablemos de lo mismo y de la misma manera es súper importante. Entonces, después se lo van a poder bajar, o si ya lo escanearon, se lo pueden bajar ahora. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero haberlo hecho entretenido. Y los voy a dejar con Magda, con Nacho, con Rodrigo y bueno, y por sobre todo con Elena, que va a ser la moderadora de esta parte de la sesión. A ver, chicos, ¿están ahí? Ahí nos van apareciendo. Magda, Nacho, Elena. Te dejo, Elena, a control de todo. Dale, gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este webinar. Em, la idea es ahora trabajar un panel en donde voy a presentar a cada uno de los panelistas que me van a estar acompañando. Magdalena Ferri, Managing Director de Essence Mediacom en Uruguay. Ignacio Carabeza, de Head of Sales de Kiwi. Y Rodrigo Sosa, director digital de OMG Uruguay. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias de nuevo a IAB, a Comscore y al QAM por la invitación a participar. Bueno, la idea de este panel es discutir con estos expertos acerca de todo lo que es CTV, un poco dando continuidad a lo que estuvo presentando Ignacio. En primer lugar, contarles que la dinámica del panel es que vamos a trabajar diferentes preguntas y respuestas entre nosotros, y para todos aquellos que están viendo este webinar y participando, todas las preguntas que tengan pueden dejarlas en el Q&A, y al final de este intercambio que vamos a tener, voy a hacérselas llegar a cada uno de los panelistas. Así que bueno, dando un poquito inicio a todo lo que es el Connected TV y seguir explorando un poquito la evolución de todo lo que ha pasado, algo súper interesante que comentaba Ignacio en el informe es que hay un gran crecimiento de CTV en Uruguay. 100 de cada 43 uruguayos con acceso a Internet declaran ser espectadores de televisión conectada, y esto representa un 39% de crecimiento year over year, lo cual muestra un crecimiento bastante exponencial con respecto a lo que es el año anterior en este sentido. Así que para iniciar el intercambio, las preguntas y respuestas, preguntarles a todos, bueno, ¿a qué creen que se debe este crecimiento tan rápido en Uruguay? ¿Y cómo piensan que esto podría afectar la forma en que las audiencias consumen el contenido audiovisual en el país? Así que los dejo a ustedes intercambiar sobre esto. Hola, un gusto, un placer estar aquí. Muchas gracias también por la invitación a participar en este panel.
Respecto a la pregunta que nos planteaba Elena, creo que, bueno, primero, este rápido aumento de consumo en Connected TV no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno global y Uruguay no es la excepción. Y entiendo que hablar sobre las tendencias en Uruguay respecto a Connected TV implica considerar o tener sobre la mesa varios factores que incluyen. El primero es la adopción de la tecnología, el comportamiento del consumidor, que bien lo decía Ignacio, la pandemia colaboró, aceleró en esta adopción y creó un terreno fértil, ¿no?, para este crecimiento. También hay que tener en cuenta, considero, que la combinación, ¿no?, en Uruguay, contar con una combinación de una sólida infraestructura digital, un marco regulatorio enfocado en la protección de datos y un consumidor cada vez más conectado, crea este entorno de crecimiento. Y creo que también, por último, que también se mencionó, es que la televisión conectada es de muy rápida adopción por su facilidad de uso y que combina lo mejor quizás de los dos mundos, ¿no? La calidad del contenido de televisión tradicional con la diversidad también que nos brinda digital. Y esto ofrece, al ofrecer al usuario una muy buena experiencia, va fomentando ese crecimiento. Bien, buenísimo, Magdalena, muchas gracias. No sé si quieren complementar, Ignacio y Rodrigo, con algo más sobre esta pregunta. Sí, gracias bueno, a todos por la invitación. Y yo creo que está muy claro lo que comentó Magdalena. Me gustaría agregar que en este último tiempo, bueno, gracias a varios de los fenómenos que mencionó Magdalena e Ignacio en la presentación, aparecieron nuevas plataformas, no solo de video suscripción, que detrás de Netflix fueron desarrollando sus espacios, sino también de Advertising Video On Demand y canales FAST, y sobre todo los desarrolladores de Smart TVs, Samsung, LG, Hisense, que son quizás los más conocidos, han aprovechado la cantidad de usuarios que navegaban sus plataformas para poder ofrecer a ellos contenido propio, claramente adquirido, pero sí contenido dentro de sus propias plataformas. Es decir, ante el crecimiento de los últimos años de Connected TV en todo el mundo, mismo los desarrolladores de Smart TV fueron agrandando un poco su paquete de servicios para, bueno, dar al alcance de la mano del consumidor mucho más contenido y mucho más opciones para ver. Buen día a todos. No, a ver, ahí coincido totalmente con lo que decía Magdalena y con lo que decía Ignacio. Creo que Uruguay tiene un ecosistema ideal desde el punto de vista digital desde hace varios años, ¿sí? Que ha permitido que se vaya desarrollando todo lo que es Connected TV, pero también lo que han sido en su momento plataformas mobile, etcétera. O sea, las políticas públicas y privadas permiten este desarrollo, ¿no? Que era un poco lo que mencionaba Magdalena. Por ejemplo, lo que es el acceso a Internet, independientemente de las clases sociales, hay una penetración de Internet que es muy alta y eso facilita que se vayan desarrollando, en este caso, lo que es la penetración de Connected TV. Y creo que también va a ir incrementándose a medida que también vaya incrementándose la oferta disponible que tienen los usuarios, que era un poco lo que comentaba Ignacio, y algo que fuimos viendo ahí con Nacho es el tema del deporte seguramente sea clave para que crezca aún mucho más lo que es el uso de Connected TV en Uruguay. Bien, buenísimo. Sí, sin dudas creo que en base a lo que dicen todos, todo lo que es el contexto ha ayudado muchísimo, la conectividad en Uruguay, en este caso también. Esto creo que, más allá de todo lo que comentan, también hay algo que es clave y que también se menciona en el informe y que es un desafío, es el tema del contenido. Entonces eso me lleva un poco a la siguiente pregunta y es, bueno, ¿qué rol toma el contenido en todo lo que es estas plataformas para adaptarlo a las audiencias? Creo que ahí hay un desafío bastante grande. Me gustaría entender qué opinan al respecto de esto. Y bueno, y cómo creen que este contenido beneficia e impacta a los anunciantes también, que es otro desafío que tenemos con CTV. Bien, me toca a mí, ¿verdad? Hay una famosa frase que leí y escuché por todos lados en esta industria, que es que el contenido es el rey, que es una frase que dominó o domina la industria. Yo no es que vengo a desmitificarla porque creo, obviamente, que el contenido es el rey, pero creo que en el último tiempo
ha perdido cierto peso esta frase. A ver, lo que quiero decir es que para las audiencias el contenido es el rey, siempre y cuando ese contenido sea un contenido, ya ni digo la palabra premium, ya voy a super premium. Hablo de grandes producciones, de secuelas de grandes películas o series que vimos todos, con grandes actores, con un gran presupuesto detrás. Porque al final del día, afuera de esos contenidos super premium, que nos podemos quedar hablando media hora más de las series favoritas de cada uno, hay una capa de contenido que lo puedes encontrar en todas las plataformas. Y ese contenido no es mainstream y hoy está llevándose muchas views, sobre todo en Advertising Video on Demand. Y ahí es donde generan la oportunidad para los anunciantes. Porque conectar vía Connected TV, siendo una marca, ¿no? Conectar vía CTV con un usuario que está viendo el capítulo estreno de, no sé, Stranger Things 5, es prácticamente imposible en la TAM hoy en día, porque ese contenido es un contenido super premium, está en un formato de suscripción. Entonces, un anunciante no puede estar ahí. Ahora, ese mismo usuario que ve ese capítulo estreno también consume canales FAST, también consume Advertising Video on Demand, contenido que quizás no es tan relevante o no tan premium como el que acabo de mencionar, pero sí es un contenido relevante para ese usuario en ese momento. Entonces, una marca puede impactar con un usuario que al final del día conecta con un contenido premium, pero lo puede impactar en otro lugar, en un canal fast, en una plataforma de Advertising Video on Demand, con contenido de librería que hoy casi que lo encontrás en todas las plataformas. Es cuestión de agarrar tu control remoto y poder hacer un poquito de browsing, encontrar la plataforma y ver esa serie o película que no es mainstream, pero que puede estar aportando muchas views y muchas de las respuestas que dan en los reportes que acaba de presentar Nacho tienen que ver con esos usuarios. Y ahí es donde está el desafío de las marcas que está intentando llegar a esos usuarios que ven publicidad antes de ver contenido. Obviamente eso, y para cerrar mi palabra, en el contexto de la TAM, en donde hoy en Uruguay Netflix no tiene formato con anuncios, Disney Plus, bueno, lo lanzó ayer o antes de ayer en algunos países, Max está explorándolo. Hoy esos contenidos que están en esas plataformas solo se ven para quien paga la suscripción. Bien, Bien, ahí buenísimo, súper aportando un poquito claro. a lo que decía Ignacio, o sea, coincido totalmente en que el contenido sigue siendo el rey, pero creo que hoy de una forma más individual, ¿sí? O sea, creo que cada uno tiene su propio contenido que es el rey y hoy se ha ido democratizando el acceso al contenido, ¿sí? Quizás hace algunos años que sigue pasando hoy, ¿no? Pero vemos contenidos como decía Ignacio, o sea, muy premium, que quizás uno cree que lo ve todo el mundo, por así decirlo, pero en realidad está viendo un porcentaje bajo de la población, pero que en conjunto es alto, ¿sí? El problema es que después hay toda una gran cantidad de contenidos que puede ser ese 80%, pero que es visto por separado por personas individuales, por ser contenidos muy específicos, que quizás hace 20 años esas personas no tenían dónde encontrar o dónde poder ver ese tipo de contenido porque no era algo atractivo para las productoras generar algo para tan poca gente. Hoy sí lo es porque no sería juntar solamente a las personas con ese interés en particular de Uruguay, sino esas personas con ese interés en particular de cualquier parte del mundo, lo cual termina siendo un volumen mucho más alto, ¿sí? Entonces, se ha democratizado el acceso al contenido en función de los intereses de cada una de las personas, ¿sí? Y eso al mismo tiempo pasa a ser una oportunidad para los anunciantes, ¿sí? De que no tienen por qué limitarse a ese lanzamiento popular que pasa a ser tendencia, sino que también hay toda una serie de contenidos que vistos de forma individual parecería que tienen pocas visualizaciones, pero cuando los empezás a juntar tenés un volumen que es altísimo y que al mismo tiempo te permite llegarle o conectar mejor con esas personas que se podrían decir que es de nicho. ¿Bien? Ahí me sumo coincido con lo que decía Nacho, con lo que decía Rodrigo, el contenido obviamente que es el rey, pero también el que es el rey es la experiencia, ¿no? Lo que están buscando en esas plataformas es la experiencia. Y eso hace que la retención aumente en estas plataformas, que el involucramiento, el engagement también, y trae aparejado varios beneficios y quizás hasta impactos para el anunciante, ¿no?
tanto en generar mayor engagement, en tener una segmentación mucho más avanzada, capacidad de segmentar audiencias con un alto grado de precisión, ¿sí? Y también mejorar la experiencia del usuario. Es como que se realimenta continuamente lo que es la experiencia, el contenido y también para las campañas publicitarias, cómo aumentamos ese ROI. Entonces creo que estas son algunas de las métricas, vamos a decir, o lo que tenemos que ir persiguiendo en pro de los anunciantes y de las campañas que trabajamos. Bien, y ahí hablando un poquito de todo lo que son las campañas publicitarias y demás, asociando a lo que comentan a nivel de contenido, experiencia y demás, ¿cómo ven ustedes la tendencia en cuanto al interés de sus propios clientes en pautar en CTV? O sea, está claro que tenemos un streamers, hay un 43% de audiencia, tenemos claro que hablamos de contenido, hablamos de experiencia. Creo que acá hay otro desafío y es entender, bueno, cómo los clientes, tanto anunciantes como agencias, están haciendo uso y aprovechando este medio, ¿no? Así que observan, ¿qué tendencia observan en ese sentido? Bueno, en el contexto uruguayo, o por lo menos que nosotros observamos, es un interés creciente en lo que es Connected TV, que ha ido en aumento, y esto es reflejo de las tendencias hacia una mayor digitalización de los medios y las preferencias también por contenidos específicamente de streaming, ¿sí? Pero creo que también estamos en una etapa embrionaria, perdón, de crecimiento. Hay mucho por conocer, por educarnos, por saber cuáles son las métricas que perseguimos, cómo medimos. Entonces estamos en una etapa todavía entiendo yo, de crecimiento y de exploración, y más si lo comparamos con mercados quizás más maduros en lo que es Connected TV y este tipo de consumo. Ahí coincido con Magdalena, o sea, hay un interés de parte de los clientes, o sea, se está empezando cada vez más a preguntar. En algunos casos pasa también que se les presenta a un cliente, quizás no tenía en el radar esto, pero al verlo les llama la atención, se anima a probar, pero sí, si uno ve los números que se presentaron hace unos minutos, claramente la inversión y la presencia de los anunciantes no está acompañando a lo que es la audiencia, o sea, todavía falta un camino por recorrer, quizás no se ha visualizado del todo la oportunidad que hay en Connected TV para conectar con las audiencias que buscan los diferentes clientes. Sí hay interés, pero todavía le falta un camino por recorrer. Bien, ¿y por qué creen que se da esa falta de camino a recorrer? ¿Porque es algo nuevo? ¿Porque aún no sé, hablando un poco de métricas, mencionaron algunas, engagement, reach, etcétera, porque aún no hay conocimiento de cómo medir la efectividad de este canal? ¿Cuáles son, qué es lo que ustedes creen que deberíamos de decirle a los espectadores que están acá a nivel de qué deberíamos de medir, qué deberíamos de mirar a nivel de métricas justamente para hacer que este canal siga creciendo para los clientes de ustedes, acompañando todo lo que es la parte de streamers en Uruguay, ¿no? Como la Voy palabra, yo. no, como quieras. Sí, sí, Dale. sí. Voy yo si Dale. quieren. Bueno, obviamente yo lo veo desde el otro lado, no desde el lado que lo ven Magdalena y Rodrigo. A ver, ¿qué es lo que ofrecemos como métrica o lo que ofrece la industria como métrica más relevante? La industria tiene un par de métricas estándar, como obviamente lo tienen todas las industrias y lo tiene la industria digital, pero en Connected TV específicamente hablamos de una métrica como el BTR. El BTR, que es una métrica de visualización de video, que se utiliza en móvil y en desktop también, se utiliza obviamente también en Connected TV. Lo que tiene Connected TV de atractivo es que el BTR a niveles estándar es casi un 20-25% más alto que en video mobile. Es decir, que en Connected TV, al tener un formato no skipeable, como puede ser el caso de, no sé, publicidad en YouTube, por ejemplo, que puede saltar el anuncio después de 5 segundos, en Connected TV, al no tener esa posibilidad en plataformas de advertising video on demand, vos tenés que ver el ad completo, que entre paréntesis no llega a durar más de 30 segundos por una cuestión de experiencia del usuario, hace que el BTR sea elevado.
elevado es casi que arriba entre el 90 y 95%. Entonces, desde ese lado, Connected TV presenta esta métrica para impulsar el alcance y el reach, bueno, sabiendo que tu video va a ser visto en un 95% de la cantidad de impresiones que compraste. Entonces, desde ese lado, la industria te pone un estándar alto. Ahora, lo que ha ido sucediendo en varios países de la TAM es que uno como marca, a través de las agencias, explora Connected TV, arranca, ve el 95% de BTR y obviamente sonríe. La segunda campaña sonríe y la tercera dice, bueno, ¿y ahora qué más podemos encontrar? Porque obviamente al principio la métrica se la ve súper elevada, pero al ser estándar decimos, bueno, ¿qué más nos puede dar Connected TV? Desde nuestro lado, y dejo 2 o 3 cositas, nosotros estamos integrando data a Connected TV, que es súper importante para poder ser más asertivos con las audiencias que queremos llegar. Nacho, el otro Nacho, hablaba en su presentación de por qué a una persona de generación Z le puede llegar un comercial o no debería llegarle un comercial de pañales para adultos. Bueno, poder targetizar la publicidad y que las personas que estén consumiendo vean un anuncio que sea de interés de ellos es súper importante y se puede hacer por edad, por geolocalización, por intereses, por categorías de consumo. Hay varias herramientas para generar esa data y después nosotros estamos explorando una métrica de atención que trabaja los segundos en los que esa audiencia atiende al comercial. En inglés sería attentive seconds cada 1000 impresiones. Eso se consigue a través de una cámara integrada, en una muestra de audiencias, pero la idea es poder entregarle al ecosistema de CTV más data y más métricas que la tradicional de BTR, que es la que estamos acostumbrados. Bien, clarísimo. No sé si Sí. Magdalena o Rodrigo quieren comentar alguna más. Ignacio ya lo dijo casi todo, pero quisiera solo sumar que obviamente hoy estamos trasladando muchas de las métricas que utilizamos para evaluar publicidad digital tradicional, ¿no? Que son impresiones, alcance, como decía Ignacio también, lo que es la tasa de completion de videos. También hay que analizar que hay otras que quizás no son tan buenas, como es el CTR, pero entender, eso es parte de la educación de cómo funciona Connected TV, ¿no? Que no funciona igual. Entonces ahí nos planteamos quizás qué nos faltaría medir, también nos preguntabas, Elena, y creo que nos faltaría empezar a medir mejor lo que es la atribución cross-device, ¿no? Eso sería algo excelente, una muy buena noticia contar con esa información, así como el engagement de espectadores que mencionaba Ignacio, porque los espectadores interactúan con el contenido del anuncio de Connected TV de manera distinta y hay que entender bien cómo lo hacen. En resumen, creo que mientras las métricas tradicionales de la publicidad digital son aplicables al contexto de Connected TV, la naturaleza única o nueva, mejor dicho, merecería un enfoque más holístico y más multicéntrico para evaluar la efectividad, ¿no? Y eso es el proceso de aprendizaje que tenemos que ir transcurriendo o conociendo más. Bien, buenísimo. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Creo que es súper interesante también tener todo el enfoque desde menos a más, pero sin duda que toda la parte de atribución cross-device es importante. Y esto, bueno, me lleva a la última pregunta para ir cerrando y dar lugar también al Q&A, que es el tema del plan de medios, ¿no? O sea, obviamente que hablamos de métricas, hablamos de contenido, hablamos del contexto, hablamos de la oportunidad, pero bueno, como para cerrar, me gustaría saber, bueno, ¿cuál creen que es la principal diferencia entre un mix de medios que incluya CTV y otro que no lo considere? ¿O qué mensaje quieren dejar al respecto para empezar a potenciar este canal? Bien, creo que ahí un poco en lo que veníamos viendo en el estudio, no incluir CTV hoy en día, ahí estamos perdiendo una oportunidad de impactar a una audiencia que no está scrolleando en el celular y pasando en menos de un segundo de un contenido al otro, sino que está en otro tipo de contexto en donde está prestando una mayor atención, ¿sí?, al contenido que está visualizando y que incluso no lo ve como una interrupción, ¿sí?, como sí puede pasar en otro tipo de medio. Entonces creo que ahí lo principal que ganaríamos o que perderíamos es en cobertura
Y en lo que es atención, ¿sí? Que es un poco lo que mencionaba Ignacio como métrica, que estaría bueno ir incorporando también lo que es CTV, o sea, el medir la atención que le están prestando los usuarios al contenido de la publicidad que le estamos mostrando. Entonces creo que eso sería como la principal diferencia de lo que se están perdiendo los anunciantes que no están en CTV. Alcance y al mismo tiempo reproducciones de calidad, por así decirlo. Sí, totalmente de acuerdo con Rodrigo. En realidad hoy los cambios que esperamos y que ya estamos viendo es una sofisticación mayor, ¿no? Con un enfoque en segmentación y personalización, en las estrategias de medios, también integración, cross-device, y creo que también en lo que es mayor flexibilidad y agilidad, que eso es la capacidad de poder ajustar las campañas en tiempo real porque tenemos la información. Esos datos son muy valiosos, son insights también para la campaña próxima y para ir construyendo. Así que creo que el mix de medios hoy ya se ve con cambios, obviamente, que, como decíamos, ¿no? Esto es el principio, hay mucho por caminar, vamos a decir, pero con datos creo que lo vamos a lograr mucho mejor para tener estrategias mucho más acertadas. Bien, yo solamente para agregar, bueno, Nacho habló de un 3 a un 10% hoy y de aquí a 5 años entre un 25 y un 50% de crecimiento en el media plan. Claramente, si una marca hoy está comprando una campaña de Pay TV o de televisión abierta, debería poder tomar un pequeño share de presupuesto para volcarlo a Connected TV, a las aplicaciones disponibles de FAST y de Advertising Video On Demand, para entender el ecosistema, para generar ese reach incremental del que se habló en este webinar, y para empezar a diseñar una estrategia de CTV. Si hablamos de que va a haber un crecimiento del 25 al 50%, está claro que muchos planners de las agencias van a estar no solo comprando CTV todos los días, sino investigando, interiorizándose, conociendo diferentes métricas, diferentes plataformas de CTV, y el que comience a hacerlo antes va a llevar un poco de ventaja. Eso por un lado. Y por otro lado, que los grandes jugadores, Netflix, Amazon, Disney, Warner, Max, hayan cambiado, no cambiado porque su modelo de negocio de suscripción lo tienen, pero hayan bajado, si querés, por usar esa palabra, hacia el modelo de Advertising Video On Demand desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, eso valida 100% la industria. Los que venimos vendiendo anuncios en Advertising Video On Demand, en plataformas quizás menos conocidas, la realidad es que recibir que Netflix va a vender anuncios, Amazon va a vender anuncios, Disney, por supuesto que es competencia, pero es competencia que valida la industria. El que tomó esa decisión en cualquiera de todas esas compañías es una persona que está liderando una compañía de streaming y de entretenimiento enorme en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Son gente que tiene mucho conocimiento de negocios y que se sientan a decidir que hay negocio detrás del Advertising Video On Demand. Bueno, vamos para allá, que evidentemente lo hay, y sobre todo va a cambiar un poco la forma en la que las personas vemos Netflix, por así decirlo, en cualquiera de los países, una vez que hayan lanzado su formato de Advertising Video On Demand. En Uruguay no todavía, pero ¿cuánto falta para que pase? Yo creo que de aquí al próximo año ya vamos a poder descargarnos cualquier aplicación y elegir el formato económico que me muestra anuncios. Bien, no, sin duda es una temática que es súper interesante, CTV en crecimiento y la necesidad de ponerla en todo lo que es el plan de medios. Estamos llegando ya al final del webinar, me encantaría hacer más preguntas, pero bueno, la realidad es que tenemos que respetar el tiempo de todos, así que en primer lugar a todos los que nos están mirando, vamos a lanzar una breve encuesta de satisfacción, así que les pido a todos que la respondan en la medida que puedan. Esto ayuda muchísimo a seguir trabajando estas instancias para que sean muy ricas a nivel de contenido hacia ustedes. Y bueno, y como está ahí en pantalla, vamos a elegir algunas preguntas de lo que han hecho los participantes en el Q&A. Así que, si les parece, damos inicio con esa parte. La primera pregunta es de Nicolás. Así que es para todos. Básicamente lo que pregunta es si han hecho algún conversion lift
estudio apuntando a la venta de ads vía CTV, y si hay datos sobre si compraron o comprarían productos o servicios vistos en CTV. Yo acá voy a contestar la última parte, les dejo a Nacho, a Rodrigo y a Magda la primera parte, pero contesto la última parte. Eh, 1 de cada 3 personas nos dijo que averiguaría más sobre un producto que vio en CTV y 1 de cada 10 dijo que compraría ese producto. O sea, 0 da 11%, una cosa, pero más o menos 1 de cada 10 declaró que compraría un producto visto en un anuncio de Connected TV. Bien, buenísimo. Gracias. Creo que en el informe también es interesante leerlo para tener ese dato. Y bueno, si quieren repito la primera parte de la pregunta. Y básicamente la pregunta es si han hecho algún conversion lift estudio apuntado a la venta de ads vía CTV. No, no, en parte no. Tampoco. No de mi lado. Igual, Nicolás, ahí no entiendo bien. Apuntado a la venta de ads, por ahí desde mi lado, que yo soy más comercial, hoy hay actividad en casi todos los países. Obviamente que algunos anunciantes se van sumando de a poco, pero la realidad es que hoy cualquier plataforma de advertising video on demand tiene un pre-roll delante que puede comprarse por el open o de forma directa. Así que, bueno, nada, ahí, ok, ahí veo a Nicolás que contestó. Perfecto. Exacto. Bien. Bueno, muy bien. Llegamos al tiempo, así que creo que a nivel de Q&A me parece que súper interesante las preguntas que han hecho. Muchos están agradeciendo la participación y todo el intercambio que hicimos, tanto a nivel de informe como también las respuestas que nos dieron. Así que le doy la palabra de nuevo a Caro y a Ignacio para el cierre. Bueno, muchísimas gracias. No, de mi parte, eso, volver a agradecerles a todos ustedes por su tiempo, a los panelistas, a los expertos, estuvo muy bueno el intercambio. Creo que estas cosas enriquecen la conversación más allá de los datos más brutos. Así que bueno, agradecerles en nombre de IAB, de QAM y de Comscore también a todos los que participaron y se sumaron hoy. Y recuerden que vamos a estar compartiéndoles la grabación junto con el resultado del estudio, que Nacho ya lo había compartido, capaz que ya alguno lo descargó, y si no, no se preocupen que lo vamos a estar enviando luego por mail. Gracias a todos. Nacho. No, bueno, agradecer a todos los que participaron. Es un placer. La realidad es que yo creo que estuve atento mucho al panel porque me llevo más cosas de las que traje. Así que agradecerle a los panelistas. Siempre está muy bueno poder compartir desde las experiencias personales y desde la experiencia en el mercado. Así que bueno, queda al pendiente el envío del estudio. Lo que se bajaron fue, si es que se lo bajaron, es la parte cualitativa. Este estudio va a estar disponible, después se los van a hacer llegar y creo que va a quedar disponible también la grabación. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que tengan buen día. Chao. Buen día. Chao. Adiós.